A principios de los años 90, el mundo de los videojuegos vivía una auténtica revolución, con el crecimiento de una industria en constante cambio y la aparición de nuevas tecnologías. Surgió la necesidad de personajes que representaran el espíritu innovador y rebelde de aquella época. Las compañías competían no solo por ofrecer los mejores gráficos o la jugabilidad, sino también por crear iconos que capturaran la atención del público joven, ansioso de aventuras, llenas de acción y dinamismo. Y en un tiempo donde Mario Bros reinaba el mundo de los videojuegos, una figura veloz, colorida y audaz llegó para competirle y hacerle frente, convirtiéndose en un símbolo de velocidad, actitud y sobre todo el protagonista de una nueva era de entretenimiento digital. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de... Gracias por hacerme sonreír, Sonic. Gracias por tus ganas de vivir. A finales de los años 90 y principios de los 90, Nintendo había consolidado su liderazgo en la industria de la consola NES y su personaje estrella, Mario, quien había alcanzado una popularidad masiva. Nintendo controlaba aproximadamente el 90% del mercado de las consolas a finales de los años 80. La NES vendió más de 60 millones de unidades y fue la plataforma elegida por la mayoría de desarrolladores de videojuegos. Nintendo era conocida por ejercer un control estricto sobre los desarrolladores de software. Solo permitía que ciertos estudios crearan juegos para su consola, lo que limitaba la competencia y fortalecía su posición dominante en la industria. Mientras tanto, la competencia, Sega, había lanzado algunas consolas, pero ninguna de ellas lograba desafiar seriamente a Nintendo. La Sega Master System, lanzada en 1985, fue la principal competidora de NES, pero tuvo un éxito mucho menor, especialmente en mercados como Japón y Estados Unidos, que es donde Nintendo dominaba. Sega era más conocida por su éxito en el mercado de los juegos arcade, con títulos como OutRun, Afterburner y Golden Axe. Estos juegos mostraban la capacidad de Sega para innovar en gráficos y experiencias de juego, pero no lograban trasladar ese éxito a las consolas domésticas. Y a finales de los años 80, la Sega Genesis fue lanzada, más bien conocida como Mega Drive en otros territorios. Era una consola más potente que la NES y ofrecía gráficos superiores, pero carecía de una franquicia insignia que pudiera atraer a los jugadores de manera similar a Mario. Aunque habían creado personajes como Alex Kidd, ninguno de ellos tenía la popularidad o el impacto cultural que Nintendo había logrado con Mario Bros. Así que, en 1990, Sega inició un proyecto para crear una nueva mascota. El equipo conocido como AM8 fue el encargado de desarrollar el proyecto. Mr. Needlemus fue el nombre provisional del proyecto durante las primeras etapas de su desarrollo. Se realizaron los primeros bocetos, entre los cuales estuvo un armadillo, que después se convertiría en Mighty, un hombre obeso con aspecto humanoide, que luego sería la base para el Dr. Eggman. La opción que se eligió definitivamente fue un erizo, diseñado por Naoto Oshima, quien sería llamado Sonic. El diseño de Sonic fue inspirado en varios elementos. Su color azul fue elegido para coincidir con el logotipo de Sega. Su personalidad y su actitud se inspiraron en la cultura juvenil de los años 90. En una entrevista a John, ni siquiera voy a hacer el intento de leer su apellido, para su libro La historia no contada de los desarrolladores de juegos japoneses, Naoto Oshima comentó la idea sobre la programación del juego. Mi propuesta fue que los mapas de los juegos estaban en esos momentos siempre llenos de cuadros, no tenían ángulos rectos. Y si nosotros pudiéramos hacer un juego en el que el personaje corriera sobre una superficie suave, en círculos, en loops y cosas así. Así que presenté mi propuesta a Sega y me dijeron que seguramente no podía hacerse, pero que si alguien podía programar eso era Yuji Naka. Me dijeron que si conseguía que se sumara al proyecto tendríamos luz verde. Uno de los principales enfoques del equipo de desarrollo fue la velocidad del juego. Yuji Naka creó un motor que permitiría que el personaje se moviera a gran velocidad sin que el juego perdiera fluidez, aprovechando todo el poder de la consola Sega Genesis. Esta velocidad se convirtió en una de las características más distintivas de Sonic. Hirokazu Yasuhara se encargó de diseñar los niveles de tal manera que aprovecharan la velocidad de Sonic, pero también ofrecieron desafíos en términos de plataformas y exploración. Los niveles fueron diseñados para que los jugadores pudieran completarlos rápidamente o explorar para encontrar rutas alternativas y secretos. Con el diseño ya listo, Sonic hizo su primera aparición en forma de cameo en el juego de carreras Radmobile. Sonic sale como adorno colgante en el espejo retrovisor del coche del jugador. Sega estaba en pleno desarrollo y usó esta pequeña aparición para empezar a familiarizar a los jugadores con el personaje, para que en un 23 de junio de 1991
Sonic the Hedgehog fuera lanzado para la Sega Genesis. El juego fue un éxito instantáneo, vendiendo millones de copias y estableciendo a Sonic como la nueva cara de Sega. Con este éxito, Sega renombró a AM8 como el Sonic Team, en honor a su nuevo personaje estrella, así que el equipo que había trabajado en el juego original adoptó este nombre y se dedicó a expandir la franquicia de Sonic y a trabajar con otros proyectos icónicos. Y con el éxito de Sonic, Sega inició. Sega lanzó agresivamente campañas publicitarias para promover a Sonic como una alternativa cool a Mario. Con el famoso eslogan que nos presentaba Sega, es un ejemplo de la guerra de marketing entre estas dos compañías. También, para hacer que Sonic fuera más famoso que Mario, ellos hicieron una super oferta que consistía en vender una consola Sega Genesis por solo $149, con el juego de Sonic casi regalado. Claramente, esto era algo arriesgado, pues tendrían pérdidas monetarias, pero lo que Sega quería en ese momento era hacer a Sonic más famoso. Y para su buena suerte, esta idea resultó, pues las ventas se dispararon y Sonic tuvo un incremento de popularidad masivo, tanto que el próximo año sacaron Sonic the Hedgehog 2, donde Sonic lo acompañaría a Tails, su fiel amigo, que por cierto, Yuji Totoya, el artista creador de Tails, que hace un tiempo dijo que Dragon Ball le sirvió de inspiración a la hora de crear al zorro de las dos colas, ya que planteó su relación con Sonic como la que hay entre Gohan y Piccolo, haciendo una ilustración con los atuendos de los guerreros Zetas como homenaje a Toriyama por su fallecimiento. Y pues sabemos que también Sonic tiene demasiadas referencias a Dragon Ball. Sonic 2 agregó una característica clave, el modo juego de 2 jugadores. Sonic 2 ofreció niveles aún más rápidos y mejor diseñados. Sega ya tenía su gallina de los huevos de oro y le competía tú por tú con Nintendo y Mario, por lo que no iba a detenerse sacando Sonic the Hedgehog 3. Este juego introdujo mejoras significativas en gráficos y jugabilidad, y obviamente también a Knuckles. Por cierto, se corre el rumor de que Michael Jackson aportó en la música de este juego. Se dice que incluso grabó una demo de una canción haciendo beatbox, pero no se ha podido confirmar este rumor. Todo parece ir muy bien para Sega. Sonic tiene una popularidad inmensa, comparándola con la de nuestro monopolito favorito Mickey Mouse, teniendo comerciales, series y mercancías. Pero el problema para Sega vino con la evolución de los juegos de 2 dimensiones al mundo 3D, hasta que llegó Dreamcast, donde dieron el salto a las 3 dimensiones con Sonic Adventure. Presentaba gráficos de vanguardia y un mundo abierto en el que los jugadores podían explorar, junto con las clásicas secciones de velocidad de Sonic, donde también le cambiaron el diseño a Sonic al que conocemos. Fue un éxito que siguió con Sonic Adventure 2, donde Shadow hace su primera aparición. Lastimosamente para Sega y Nintendo, en ese tiempo llegaría Sonic con su PlayStation, que revolucionó la industria de los videojuegos y dándole en la madre completamente a Sega, tanto que prefirió retirarse de hacer consolas, teniendo que compartir a su personaje emblema con la que fue su rival durante mucho tiempo. Sonic llegó a Nintendo con la Game Boy Advance. Afortunadamente para los dos, las colaboraciones funcionaron y se siguieron juntando hasta para los Juegos Olímpicos. Sega siguió sacando juegos de Sonic, regresando a la esencia de los primeros juegos y tratando de innovar con él. Aunque ya no es tan exitoso con sus videojuegos como antes, él seguirá siendo una de las caras de la cultura de los videojuegos. Además que en otros medios, él siempre ha podido mantenerse a la vanguardia y con éxito. Aunque ha enfrentado altibajos a lo largo de los años, con juegos que variaron en éxito, Sonic ha demostrado su capacidad para reinventarse y seguir siendo relevante. Hoy en día, Sonic es más que un personaje de videojuegos, es una parte querida de la cultura global. Para millones de fans de todo el mundo, Sonic representa no solo la nostalgia de una época dorada de los videojuegos, sino también la emoción de una figura carismática y siempre en movimiento. Lo hemos visto evolucionar y a pesar de los desafíos, seguimos queriendo este erizo azul, que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia del entretenimiento. Este ha sido el video de la semana, esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.